¿Qué tal, familia? Bienvenidos a su canal Lima Super Geeks. Si estás pensando en llegar al cine para ver Avengers Doomsday y simplemente sentarte esperando entenderlo todo, te tengo una mala noticia. Porque Marvel lleva años preparando esta película, y no solamente con las películas más recientes. Hay personajes, universos, versiones alternativas y conexiones que vienen de mucho antes de que supiéramos quién iba a ser el gran nuevo villano de los Avengers. Te voy a explicar por qué estas películas y series están en orden, cuáles son realmente importantes y, sobre todo, qué pieza aporta cada una al rompecabezas que Marvel está construyendo para Doomsday. No necesitas volver a ver absolutamente todo en el MCU, pero si quieres llegar a Avengers Doomsday entendiendo por qué están ahí los Avengers, los X-Men, los Fantastic Four, Deadpool, Wolverine y todos estos personajes, esta es la ruta que yo seguiría. Así que pónganse cómodos y comencemos. Empecemos con algo que a primera vista parece completamente fuera del MCU, X-Men, la película del año 2000. ¿Por qué empezar por aquí? Porque Doomsday no solamente está recuperando personajes del MCU, Marvel está abriendo la puerta a personajes que durante décadas pertenecieron a otra continuidad cinematográfica, y los X-Men son probablemente el ejemplo más importante. La película original de los X-Men nos presenta a personajes como Wolverine, Charles Xavier, Magneto, Storm, Cíclope y Jean Grey. Pero lo importante para nuestro propósito no es solamente conocerlos, es entender que los mutantes ya tienen una historia cinematográfica enorme detrás. Marvel Studios ha confirmado oficialmente que los X-Men regresarán en Avengers Doomsday. Por eso, si nunca viste las películas originales de los mutantes, esta es la puerta de entrada. Después tenemos X-Men 2, y aquí empezamos a profundizar mucho más en los personajes, especialmente en Wolverine y en Xavier, la relación entre humanos y mutantes, porque si Marvel va a colocar a estos personajes dentro de una película donde también estarán los Avengers, necesitamos entender qué presentan los X-Men, no simplemente otro grupo de superhéroes. Son una comunidad que han vivido durante años siendo perseguidos, temidos y rechazados. Y esa historia hace que su llegada al mundo de los Avengers tenga mucho más peso. Ahora hacemos un salto enorme. Llegamos al personaje que representa una de las mayores conexiones con el pasado de los Avengers, Steve Rogers. Capitán América, el primer Vengador, nos muestra el origen de Steve y sobre todo establece la importancia de este personaje dentro de la historia de Marvel. Y esto es importante porque Steve Rogers está confirmado para regresar en Avengers Doomsday. Sí, después de todo lo ocurrido en Endgame, Marvel decidió traerlo nuevamente porque esta película deja de ser simplemente una película antigua del MCU. Ahora funciona como una pieza para recordar quién era Steve Rogers antes de convertirse en una leyenda. Y aquí comienza oficialmente nuestra historia de los Avengers. Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye, todos juntos. Esta película es importante porque nos muestra algo que necesitamos recordar antes de entrar en Doomsday. ¿Qué significa realmente formar parte de los Avengers? No se trata simplemente de juntar personajes poderosos. Se trata de reunir personas completamente diferentes cuando aparece una amenaza demasiado grande para que uno solo pueda enfrentarla. Y eso probablemente será fundamental nuevamente, porque Doomsday apunta precisamente hacia una reunión de personajes de diferentes mundos y generaciones. Y aquí llegamos a una de las películas más importantes de toda esta ruta, Avengers Infinity War, porque aquí aprendimos lo que sucede cuando una amenaza es tan grande que ni siquiera los Avengers pueden detenerla solos. Thanos, las gemas del infinito, los Avengers, los Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, Spider-Man, Wakanda, todo comienza a converger. Marvel describe Infinity War como el enfrentamiento definitivo contra Thanos, cuya meta es reunir las 6 gemas del infinito y alterar toda la realidad. Y obviamente no podemos saltarnos Avengers Endgame, porque si Infinity War fue el desastre, Endgame fue la consecuencia. Aquí termina la historia de la primera generación de Avengers, Tony Stark, Steve Rogers, Natasha, y cambia completamente el futuro del MCU. Marvel incluso describe Endgame como la conclusión de la saga que había comenzado con las primeras 22 películas del MCU. Y aquí comienza a cambiar completamente el juego.
Porque si hay una serie que yo considero prácticamente obligatoria para entender la lógica del MCU actual, es Loki. Porque Loki nos introduce de lleno en conceptos relacionados con las líneas temporales, las variantes y las diferentes realidades. Y eso cambia la manera en la que debemos mirar todo lo que ocurre después. Después tenemos Shang-Chi. Y quizás alguien esté pensando, ¿pero qué tiene que ver Shang-Chi con los Avengers? Pues precisamente eso es lo interesante, porque Marvel ha ido colocando piezas nuevas alrededor del MCU. Mientras construye la siguiente generación, Shang-Chi representa uno de esos nuevos héroes que podrían terminar formando parte del futuro de los Avengers. Y además, la película introduce elementos que posteriormente pueden conectarse con la expansión del universo de Marvel. Ahora llegamos a una película que prácticamente grita: multiverso, Spider-Man No Way Home. Aquí tenemos algo que cambia completamente nuestra percepción de las realidades alternativas. Porque no solamente tenemos a Peter Parker del MCU, tenemos versiones anteriores del personaje, tenemos diferentes villanos y tenemos una demostración bastante clara de lo que sucede cuando diferentes universos comienzan a cruzarse. Después tenemos Black Panther Wakanda Forever, y aquí la razón es un poco diferente. Esta película ayuda a entender el estado político y emocional del mundo después de Endgame. Además, Wakanda continúa siendo uno de los lugares más importantes del MCU. Y ahora sí, entramos directamente en el terreno del multiverso. Doctor Extraño, el multiverso de la locura. Esta película es fundamental porque nos demuestra que el MCU ya no está limitado a una sola realidad. Tenemos diferentes universos, diferentes versiones de personajes, diferentes posibilidades. Y sobre todo, empezamos a entender que una amenaza para una realidad puede terminar convirtiéndose en una amenaza para muchas. Y ahora tenemos probablemente una de las piezas más evidentes de toda la lista, Deadpool and Wolverine. Porque esta película hace algo gigantesco, toma personajes asociados durante años en el universo de Fox y los coloca dentro del nuevo panorama de Marvel Studios. Ahora pasamos a la nueva generación, Capitán América Nuevo Mundo. Después de Endgame, Steve Rogers dejó el escudo y Sam Wilson se convirtió en Capitán América. Esta película es importante porque necesitamos entender quién ocupa ahora el lugar simbólico que antes pertenecía a Steve. Y ahora llegamos a una de las películas que yo pondría en la categoría de no te las saltes, los Thunderbolts. Porque aquí tenemos a personajes que no son precisamente los Avengers tradicionales. Yelena, Bucky, Red Guardian, Ghost, John Walker y otros personajes que terminan formando un equipo bastante poco convencional. Marvel presenta oficialmente a este grupo como un equipo de antihéroes que terminan obligados a trabajar unidos. Y aquí tenemos otra pieza gigante, los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, porque si Marvel va a mezclar a todos estos héroes, no puedes dejar fuera a la familia más importante del Marvel Comics. Nos introduce a esta nueva versión del equipo y esto importa muchísimo porque Marvel ya está posicionando a los Cuatro Fantásticos dentro de esta nueva etapa del MCU. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Esta lista no significa que absolutamente todo lo que aparece aquí sea obligatorio para entender cada escena de Doomsday. No estamos siguiendo solamente una cronología, estamos siguiendo la evolución del universo de Marvel. No se trata simplemente de poner películas al azar, se trata de entender de dónde viene cada pieza del tablero. Así que dime en los comentarios, ¿cuál de todas estas películas y series volverías a ver antes de Doomsday? Y si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.